el hombre, como vimos, está detenido. Por ahora la justicia, a diferencia de lo que pasó en General Pico, impidió lo peor. Y en ese sentido los jueces de La Pampa, que beneficiaron con la figura de avenimiento, recordemos a Marcelo Tomaselli, el hombre que violó a Carla Figueroa, a su mujer, después se casó con ella por la figura del avenimiento y la asesinó apenas días después de haber quedado en libertad. Pidieron licencia en su cargo hasta febrero y, según trascendió, después de ese mes van a pedir su jubilación. Bueno, está con nosotros Natalia Gerardi, que es la directora del equipo latinoamericano de justicia de género, las siglas ELA, para hablar de estos temas, y porque en poco tiempo tenemos dos casos de esta magnitud. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuánto pesa la justicia en las decisiones que va a tomar en relación a aquellos que intervienen en situaciones tan límites como estas? La justicia pesa, la justicia tiene un rol muy importante para cumplir y, de acuerdo con la ley, tanto la justicia penal como la justicia civil tiene diferentes medidas que puede tomar. La justicia penal es la que debe juzgar y sancionar cuando hay delitos que se someten a su jurisdicción. La justicia civil es la que puede proteger cuando hay una denuncia, puede dictar órdenes de protección, puede dictar exclusiones del hogar. Entonces hay un rol para cumplir en la justicia y es muy importante que se haga, y también es muy importante que la sociedad tenga un ojo en lo que sucede en la justicia, ¿no? En nuestra organización llevamos adelante un observatorio de sentencias judiciales justamente para visibilizar y monitorear y pensar acerca de qué es lo que la justicia responde en estos casos, y hay buenas prácticas y buenos antecedentes y hay algunos otros que obviamente no son tan buenos. Ahora, ¿cómo se entiende el caso de Córdoba, no? ¿Cómo se entiende que un hombre que quiso matar a su mujer termine siendo absuelto? Es complicado, es un caso complejo, sobre todo porque la absolución viene de la mano del jurado, de un jurado popular, que también es interesante para pensar cuando hay un movimiento, una tendencia hacia los juicios por jurados, que periódicamente reaparecen en algunas jurisdicciones. Hay un tema, ¿no? Todo el mundo aplaude los juicios por jurados en muchos casos. Ahora, nosotros encontramos una vecina o escuchamos una vecina que casi justificaba la situación, ¿no? Y en general lo que tenemos miedo es que sea la víctima la culpable, digamos, la culpada por un jurado. Esa es la preocupación, ¿no? La preocupación es... La violencia finalmente es parte de la expresión de la sociedad y la idea acerca de la violencia se construye también socialmente. También se construye socialmente y se naturalizan algunas formas de violencia y se justifican algunas manifestaciones de la violencia. ¿Y cómo es? ¿Hay víctimas buenas y víctimas malas? ¿Hay víctimas merecedoras de protección y otras que no tanto? Pero ahí está la cuestión, ¿no? Muy bien. El jurado popular dice, se arrepintió, no lo vamos a condenar. Bueno, discutible o no, queda ahí. Ahora, ¿qué se hace con esta mujer? ¿Qué protección se le da? ¿Qué dice? La primera pregunta es si esta mujer está pidiendo protección. La mujer, no, vamos a suponer, vamos a hacerlo más difícil. No pide protección. El Estado, aunque alguien no pida protección, después de una experiencia como esta, tiene que protegerla. ¿Hay algún instituto legal, hay alguna figura para proteger a una mujer? Hay muchas figuras para proteger a una mujer, pero es difícil proteger a una persona que no quiere ser protegida. Que no lo pida, estamos diciendo, no que no quiera, que no lo pida, porque sabemos que hay personas que tienen... Carla, por ejemplo. Carla no pidió. Claro. ¿Se casó? Algunas dificultades, y sin embargo, si el Estado le hubiera ofrecido protección, quizás la hubiera aceptado. Seguramente. A ver, hay un antecedente en Córdoba donde el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia condenó a un hombre por lesiones graves, aún en contra del testimonio de la mujer agredida, en contra de su voluntad. Digamos, podríamos decir, la protegió en contra de su propia voluntad, cosa que está muy bien, porque había un delito y había una condena posible y se la dieron. Sí. En contra de lo que la mujer había, pero había muchos testimonios coincidentes. Aquí no hay delito ahora. Aquí no hay delito porque no hay condena. Esta mujer, obviamente, ahí está, volvemos a lo que habíamos conversado días pasados, en lugar de las políticas públicas. La justicia puede actuar, la justicia penal frente a un delito y un proceso. La justicia civil puede actuar a instancias de terceras partes, si una vecina, una familia... Una institución. Puede protegerla con una orden de protección, excluyendo del hogar, pero más allá de lo que la justicia puede hacer, que siempre es más limitado, el lugar de las políticas públicas es lo más importante, es lo que tiene que estar antes, durante y después de cualquier situación de violencia. Tiene que haber alertas que puedan ponerse de manifiesto y avanzar frente a pedidos menos formales que en la justicia, pero señales de alerta. Natalia, este hombre había cavado el pozo
donde iba a enterrar a su mujer. El fiscal advierte que puede volver a pasar. Había avanzado mucho. Una conducta. Ha demostrado que tiene una conducta peligrosa. Yo estoy de acuerdo y por eso el fiscal estaba pidiendo la condena por tentativa de homicidio, pero el jurado popular sostuvo que había habido un desistimiento voluntario, que la persona desistió de llevar adelante el crimen por decisión propia, y en ese caso el Código Penal dice que no hay. Pero por estos elementos que ustedes señalan, el hecho de que había acabado el foso, etcétera, y que según los informes aparentemente él desistió no porque se arrepintió de llevar adelante su cometido, sino porque irrumpió ahí el hermano y la hija de la víctima. Lo evitaron. Que lo evitaron, que no es lo mismo que desistir voluntariamente. Entonces yo comparto por la información que hay la opinión del fiscal en el sentido de que acá había tentativa de homicidio, no un desistimiento voluntario. Pero esas son las dificultades, digamos, de interpretación del derecho penal, que en este caso aparentemente no es la figura del operador de justicia el que comete, digamos, el que interpreta de una manera no adecuada la figura, sino el jurado. Hay mucho que hacer, Natalia, como decimos siempre, en esto de la violencia de género. Lamentablemente no cambió. Yo creo que cambió algo en el sentido de que es un tema que por lo menos se discute mucho más que antes, se le da un espacio que antes seguramente no había y no es que no sucediera. Y creo que las manifestaciones, sobre todo las más brutales de violencia, no son toleradas por la sociedad. El problema que tenemos es en las formas menos brutales, más sutiles de violencia. Ahí tenemos la naturalización de la violencia todavía, la justificación. Y ese es el desafío, eso es transformar la cultura de la sociedad respecto de qué consideramos conductas aceptadas, conductas permisivas para terceros y para nosotras mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias.